Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de Geometría para los chicos de tercero secundario. El tema que vamos a ver es áreas en regiones triangulares. Las áreas en regiones triangulares. Antes de ver las fórmulas para hallar el área de regiones triangulares, vamos a ver lo que es una región. Región es aquello que parte de una superficie plana delimitada por una línea. Entonces la región viene a ser una forma que está delimitada por una línea, en este caso una línea curva cerrada. El área viene a ser el número que indica la medida de una región, es decir, es igual al número de veces que se utiliza la región unitaria. El área viene a ser el valor que se le asigna a la región en una figura. Tenemos el postulado de la unidad. El área de la superficie limitada por un cuadrado del lado unidad viene a ser igual a la unidad cuadrada. Entonces, la unidad cuadrada viene a ser aquella figura, que en este caso viene a ser un cuadrado, de dimensiones de una unidad. Entonces, como las dimensiones vienen a ser la unidad cuadrada va a ser simplemente la unidad representada en metros cuadrados. Entonces, esto viene a ser la unidad cuadrática, aquel que está formado por dimensiones que viene a ser la unidad. Vamos a ver el área de las regiones triangulares. Tenemos la fórmula general. Es el área de la región limitada por un triángulo. Y para hallar su área, eso va a ser igual al semiproducto de la longitud de uno de sus lados y la altura relativo a dicho lado. Entonces, nos tenemos aquí un triángulo ABC y su respectiva altura BH. La altura está representada por H. En este caso, la altura ha caído sobre el lado AC, que viene a ser la base del triángulo, representado por la letra B. Entonces, para hallar el área de ese triángulo, se usa la siguiente fórmula. Base, que va a ser B, multiplicado por H, que es la altura, sobre 2. Entonces, en otras palabras, el área de un triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. También tenemos el área de un triángulo obtusángulo. En este caso tenemos un triángulo obtusángulo donde uno de sus ángulos es obtuso. Para yo hallar el área de ese triángulo tenemos que tener la base y su respectiva altura. En este caso la altura está fuera de la región sombreada, en este caso del triángulo. La altura está fuera y choca con la prolongación de la base AC en un punto H. Entonces BH viene a ser la altura y aquí ves AC viene a ser la base. Entonces el área de ese triángulo va a ser igual a la base, que va a ser B, multiplicado por la altura H, todo esto sobre 2. Tener presente que BH viene a ser la altura relativa al lado AC. Ahora, el área de un triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo donde AB y AC vienen a ser sus catetos, para hallar el área de ese triángulo rectángulo simplemente hago el producto de los catetos sobre 2. Entonces yo voy a decir que el área del triángulo ABC va a ser igual al producto de los catetos, o sea, B por C, todo esto sobre 2. Vamos a hacer la fórmula trigonométrica. Si yo tengo un triángulo ABC, donde tengo un ángulo dado, en este caso el ángulo θ. Entonces, los lados que forman ese ángulo θ tienen sus respectivos valores, AC que vale B y AB que vale C. Entonces, a partir de dos lados y un ángulo que está formado entre dichos lados, puedo hallar el área del triángulo por la fórmula trigonométrica. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual a la multiplicación de estos lados que contienen al ángulo B por C. Todo esto sobre 2, multiplicado por el seno del ángulo que está formado por dichos lados, que en este caso es θ. Entonces sería seno de θ. Entonces esta viene a ser la fórmula trigonométrica para hallar el área de un triángulo. Vamos a poner la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. Tengo un triángulo equilátero. Recuerda que el triángulo equilátero tiene la medida de sus lados van a ser iguales. Y la medida de sus ángulos también son iguales y vale 60 grados. En este caso, tenemos dos tipos de fórmulas para hallar el área de un triángulo equilátero. Si yo tengo la medida de sus lados, el área de ese triángulo ABC que es equilátero va a ser igual al lado elevado al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 4. Ahora, si no tengo la medida de sus lados y tengo la medida de su altura, recuerden este triángulo ABC traza una altura que está representada por H, la fórmula para hallar el área de este triángulo va a ser la siguiente. H al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 3. Entonces, tener presente esto, que L viene a ser la medida del lado de dicho triángulo
equilátero. Con estas dos fórmulas yo puedo hallar el área de un triángulo equilátero. Tengo la fórmula de Herón, otra fórmula para poder hallar el área de un triángulo. En este caso yo tengo un triángulo ABC y si tengo las medidas de sus tres lados, en este caso AB, BC y AC. Si yo tengo la medida de sus tres lados, yo puedo usar la fórmula de Herón o el teorema de Herón para hallar el área de dicho triángulo. Entonces, para yo poder hallar o usar mi fórmula o el teorema de Herón, lo que voy a hacer es primero hallar el semiperímetro del triángulo ABC. El semiperímetro va a ser igual a la suma de los lados, A más B más C, todo esto sobre 2. Esto viene a ser el semiperímetro del triángulo. Una vez que yo tenga el semiperímetro, voy a usar la siguiente fórmula. El área del triángulo ABC va a ser igual a raíz cuadrada y la multiplicación que está dentro de la raíz viene a ser la siguiente. El semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos una de las medidas que es A, por el semiperímetro menos la medida B, por el semiperímetro menos la medida C. Entonces, esto viene a ser la fórmula o el teorema de Herón para poder hallar el área de un triángulo cuando conozco la medida de sus lados. Entonces, tener presente esto, para poder usar mi fórmula o mi teorema de Herón, necesito saber la medida del semiperímetro. Una vez que tengo la medida del semiperímetro, voy a restar con cada uno de los lados de dicho triángulo. Tener presente esta fórmula para el desarrollo y para poder hallar el área de un triángulo. Ahora, tenemos para hallar también el área de un triángulo en función del inradio. En este caso, observamos aquí que tengo un triángulo ABC y que ese triángulo contiene una circunferencia. Esta circunferencia que está dentro de un triángulo se le llama circunferencia inscrita. Como es una circunferencia inscrita, esta circunferencia tiene su respectivo radio. A este radio de una circunferencia inscrita en un triángulo se le llama inradio. Ahora, para yo hallar el área de un triángulo que contiene una circunferencia, eso va a ser igual al semiperímetro multiplicado por el inradio, donde P va a ser el semiperímetro y R va a ser el inradio. Entonces, tener presente eso. Cuando yo tengo un triángulo y ese triángulo contiene una circunferencia, el área de ese triángulo va a ser igual al semiperímetro por el inradio. Ahora, si yo ahora tengo un triángulo que está dentro de una circunferencia, ahora a esta circunferencia se le llama circunferencia circunscrita. Es aquella circunferencia que contiene a un triángulo. Ahora, observo que aquí el triángulo está dentro de una circunferencia. Para yo hallar el área de este triángulo, va a ser por la siguiente fórmula. La multiplicación de la medida de los lados, en este caso AB por BC y AC, que viene a ser A, B y C. La multiplicación de esos lados, todo esto sobre 4 multiplicado por R. En este caso R va a ser el radio de la circunferencia que contiene al triángulo. Pero como tengo una circunferencia circunscrita al triángulo, a la medida del radio se le llama circunradio. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual a la multiplicación de la medida de sus lados, ABC, todo esto sobre 4 multiplicado por el circunradio. No te olvides que el circunradio viene a ser la medida del radio que tiene esa circunferencia que contiene a dicho triángulo. Vamos a ver una pequeña nota. Una circunferencia inscrita, o sea, una circunferencia que está dentro de una figura, entonces, eso es aquella que, siendo interior, es tangente a todos sus lados al radio, se le llama inradio. En otras palabras, es aquella circunferencia que está dentro de un triángulo y que tiene puntos de tangencia a los lados de dicha figura. Y el radio se le llama inradio. Ahora veamos la circunferencia circunscrita, aquella circunferencia que contiene el triángulo. Es la circunferencia que pasa por todos los vértices de un polígono, en este caso un triángulo, y contiene completamente a dicha figura en su interior. El radio se le llama circunradio. Entonces, cuando una circunferencia contiene un polígono, al radio se le llama circunradio. Y cuando la circunferencia está dentro de un polígono, al radio se le llama inradio. Entonces, tener presente cuando una circunferencia es inscrita y cuando una circunferencia es circunscrita. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 5 ejercicios para desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula el área de la región triangular cuyos lados miden 13, 14 y 15. Entonces me dan un triángulo, en este caso voy a nombrar el triángulo A,
B y C, cuyas medidas son, en este caso vamos a llamarle 13, acá va a ser 14 y este lado va a ser 15. Entonces, esas son las medidas de los lados de dicho triángulo. Vamos a hallar nosotros el área. En este caso, el área de dicho triángulo. Para poder hallar el área de un triángulo cuando me dan las medidas de sus lados, lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Herón. Entonces yo voy a decir que usando el teorema de Herón, con el teorema de Herón vamos a hallar el área de ese triángulo a partir de la medida de sus lados. Para poder hallar el teorema de Herón necesito saber la medida de su semiperímetro. La medida del semiperímetro viene a ser la suma de los lados entre 2. En este caso va a ser 13 más 14 más 15. Todo eso dividido entre 2. Entonces, si yo sumo 13 más 14 más 15, eso es igual a 42. Dividiendo entre 2, eso va a ser igual a 21. Entonces, el semiperímetro de ese triángulo viene a ser 21. Ahora vamos a aplicar la fórmula. El área para ese triángulo va a ser por el teorema de Herón, por raíz cuadrada, en este caso, la medida del semiperímetro, que viene a ser 21, y luego multiplicando por el semiperímetro menos la diferencia de cada uno de estos lados. En este caso sería 21 menos 13, todo eso multiplicado por 21 menos 14, y todo eso multiplicado 21 menos 15. Entonces yo tendría que el área va a ser igual a raíz cuadrada, sería 21 por 21 menos 13, ese es igual a 8. 21 menos 14, ese es igual a 7. Y 21 menos 15, ese es igual a 6. Entonces, tendría que el área va a ser igual raíz cuadrada. Cuando yo tengo raíz cuadrada de un producto de varios números, la idea es descomponer cada uno de esos números. En este caso, este 21 es un 3 por 7. Ese 8 lo voy a convertir como un 4 por 2. El 7 no, simplemente se mantiene como 7 y el 6 lo voy a convertir como un 3 por 2. Entonces, una vez que he descompuesto, lo que voy a hacer es tomar de 2 en 2 los números. Por ejemplo, yo observo acá, 3 por 3. 3 por 3 es 9 y si le sacas raíz cuadrada sería 3. Entonces, el área va a ser igual. Tengo 3 por 3, 9. Y raíz cuadrada de 9, ese es 3. Todo eso multiplicado por, sigamos, 7 por 7, 49. Y raíz cuadrada de 49, eso es 7. Por la misma idea, 4. Tengo aquí 4. 4 tiene raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 4, eso viene a ser 2. Entonces, ¿quién faltaría? Sería 2 por 2, 4. Y raíz cuadrada de 4, eso es 2. Entonces, yo tendría que el área va a ser igual a 3 por 7 por 2 y por 2. Entonces yo tendría 3 por 7, 21 por 2 y por 2. Esto es igual a 84 unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser el área de este triángulo. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el área de la región triangular, el punto M, BMD. Entonces me pide hallar el área de esta región triangular, donde me dicen que ABCD viene a ser un cuadrado. Y observo que en la figura el lado de ese cuadrado vale 8. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces a mí me pide hallar el área de esta región, que viene a ser una región triangular. Ahora, como me dicen que ABCD es un cuadrado, ten presente aquí que los ángulos van a ser 90 grados. Ahora, como es un cuadrado, la medida de los lados es 8. Si acá es 8, acá también va a ser 8. Y aquí también va a ser 8. Y acá también es 8. Ahora, yo observo que M ha dividido al lado AB en dos partes iguales. Estos símbolos me indican que tienen la misma medida. Pero yo sé que AB vale 8. Entonces, si es 8, M dividido al lado AB en dos partes iguales, cada una de esas partes va a valer 4 y 4. Entonces, observa aquí, esto viene a ser un triángulo obtusángulo. Entonces, yo voy a hallar el área
de ese triángulo obtusángulo, donde para este triángulo obtusángulo la base viene a ser 4 y su altura vendría a ser desde este punto hasta la prolongación de la base, que viene a ser punto A. Entonces, como ya tengo la medida de la base y la medida de la altura, puedo hallar el área de ese triángulo. Entonces, yo voy a decir que A va a ser igual a la multiplicación de la base, que viene a ser BM, multiplicado por la altura, que va a ser AD, todo esto sobre 2. Entonces, vamos a usar esa fórmula para hallar el área de ese triángulo. Entonces, yo tengo aquí que el área va a ser igual a la base, que vale 4, multiplicado por la altura, que en este caso valdría 8, todo esto sobre 2. Tengo que el área va a ser igual entonces. Lo que puedo hacer es multiplicar y luego dividir, o simplemente simplificar. Mitad y mitad me queda 2. Entonces tendría 2 por 8. Entonces, yo voy a multiplicar 2 por 8, 16 unidades cuadráticas. Entonces, el área de esta región triangular va a ser igual a 16 unidades cuadráticas. Entonces, es la respuesta en el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 me dice: calcular el área de la región triangular ABC. Me piden el área de este triángulo. En este caso, observo que este triángulo tiene dos ángulos conocidos, 37 y 45. Y la medida de la base del triángulo AC vale 28. Entonces, vamos a desarrollar eso. Cuando yo tengo un triángulo y tiene sus respectivos ángulos, en este caso ángulos conocidos notables, lo que se va a hacer es trabajar con triángulos rectángulos. Para este triángulo de aquí voy a hallar su altura. Entonces, yo lo que voy a hacer es trazar una altura del vértice H. Entonces trazo una altura, en este punto va a ser H. Ahora, al trazar la altura, yo tendría ya para hallar el área de ese triángulo, el triángulo ABC, que viene a ser su fórmula base por la altura. En este caso necesito saber la medida de la altura para poder hallar el área de ese triángulo. Ahora, observemos algo aquí. Yo observo aquí que este es un ángulo de 37 grados. 90 grados, yo puedo saber la medida de este ángulo. Como es 37, pertenece a un ángulo notable. Este ángulo de acá va a ser 53 grados. Entonces, esto viene a ser un triángulo rectángulo notable. Entonces, la relación de lados para un triángulo rectángulo de 37 y 53 viene estado por las siguientes medidas. La hipotenusa vale 5K. A 53 se le opone 4K. Y a 37 se le opone 3K. Entonces, esto viene a ser la relación de lados para un triángulo rectángulo de 37 y 53. Ahora, observemos ahora el triángulo ABH. Este es un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos vale 45. Yo puedo saber la medida del otro ángulo. Si es 45 y acá es 90, la medida de este ángulo también va a ser 45. Entonces es un triángulo rectángulo de ángulo 45. Ahora, tengo que tener presente que para un triángulo rectángulo la medida de los catetos son iguales. Si esto es 3K, esta medida del cateto también va a ser 3K. Ahora, yo observo que la medida AC vale 28, pero está formado por las medidas 3K y 4K. Entonces yo voy a decir aquí que AC va a ser igual a la medida AC es igual a 28, que a su vez eso está formado por la suma de 3K más 4K. Sería 3K más 4K. Entonces yo tendría que 28 va a ser igual a 3K más 4K, ese es igual a 7K. A partir de esta igualdad voy a hallar el valor de K. Entonces K va a ser igual a 7, pasaría a dividirse en 28 entre 7, ese es igual a 4. Entonces yo ya tengo el valor de K. Una vez que ya tengo el valor de K, ya puedo hallar la medida de su altura. Entonces, vamos a hallamos BH, que viene a ser altura del triángulo ABC. Entonces, BH es igual a 3K. BH viene a ser la altura de ese triángulo y vale 3K. Reemplazando tendría 3 por K, que vale 4. Entonces, yo voy a decir que la altura BH va a ser igual a 3 por 4, 12. Entonces yo tengo la medida de la altura vale 12. Ahora vamos a hallar el área. Entonces yo voy a decir que el área del triángulo ABC va a ser igual a la multiplicación de la base, que viene a ser AC,
multiplicado por la altura que es BH. Todo esto sobre 2. Reemplazando tendré que el área del triángulo ABC va a ser igual. La base vale 28. La altura BH vale 12. Todo esto sobre 2. Entonces, simplificando, tendría, por ejemplo, mitad y mitad, esto es 6. Entonces tendría 28 por 6. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual a 28 por 6, eso es igual a 168 en unidades metros cuadrados. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual a 168 metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en el gráfico que es un triángulo, el área de la región triangular ABC vale 22 raíz cuadrada de 2 unidades cuadradas. Entonces, el área de este triángulo me dicen que es 22 raíz cuadrada de 2. Me dicen calcular el valor de A. Me piden hallar el valor de A. Entonces, vamos a desarrollar esto. Cuando yo tengo un triángulo y tengo la medida de uno de sus ángulos, tengo la medida de los lados que forman dicho ángulo, voy a aplicar la fórmula trigonométrica. Entonces, usando la fórmula trigonométrica, va a ser la siguiente. La fórmula trigonométrica es la siguiente. El área del triángulo S va a ser igual a 1/2 por la multiplicación de los lados que contienen al ángulo. En este caso, A por 2A. Entonces sería A por 2A. Y eso a su vez multiplicado por el seno del ángulo que está formado por dichos lados, que en este caso es 45. Entonces, eso viene a ser la fórmula trigonométrica. Entonces vamos a reemplazar. Entonces yo tendría aquí que el área es igual a 1/2 por A por 2A, eso es 2A elevado al cuadrado, multiplicado por el seno de 45 grados. Pero a mí me dan el valor del área. El área del triángulo es 22 raíz cuadrada de 2. Y esto a su vez va a ser igual a 22 raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a seguir desarrollando. Yo tendría aquí que este 2 con este 2 se van a eliminar. Sale la unidad. Entonces a mí me quedaría el valor de A al cuadrado multiplicado por seno de 45. Eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto va a ser igual a 22 por raíz cuadrada de 2. Si tú puedes observar, raíz cuadrada de 2 pasaría a dividir y con este raíz cuadrada de 2 se eliminaría. Entonces yo puedo decir de frente, raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada se elimina. No te olvides, raíz cuadrada de 2 pasaría a dividir y raíz cuadrada de 2 con este raíz cuadrada de 2 dividiendo sale la unidad. Por eso es que se elimina. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Yo tendría que A al cuadrado va a ser igual a 2 por 22, 44. Ahora voy a sacar la raíz cuadrada. Ese potencia 2 pasa como raíz y tendría que el valor de A va a ser igual a raíz cuadrada de 44. Vamos a reducir esas raíces. Tendría A va a ser igual a 44, es un 4 por 11. Y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Entonces el valor de A va a ser igual. Raíz cuadrada de 4, 2. Y raíz cuadrada de 11 se mantiene. Sería raíz cuadrada de 11. Entonces a mí me pedían hallar el valor de A. Entonces el valor de A va a ser 2 por raíz cuadrada de 11. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el área de la región sombreada. Entonces, de la figura me piden hallar el área de esta región sombreada. Si se sabe que el triángulo FCD, o sea, este triángulo aquí, y el triángulo AED, esos triángulos son equiláteros. Entonces, vamos a desarrollar eso. Nosotros nos dicen que el triángulo FCD y el triángulo AED, esos triángulos son equiláteros. Entonces, son equiláteros, la medida de sus lados son iguales. De la misma forma, si este triángulo me dice que es equilátero, la medida de sus lados van a ser iguales. Otra característica también de los triángulos equiláteros, que sus ángulos miden 60 grados. 60, acá va a ser 60, y aquí también va a ser 60. De la misma forma, el triángulo AED me dicen que es equilátero, entonces la medida de sus ángulos internos vale 60. Acá es 60, acá también va a ser 60 y aquí también va a ser 60. Ahora,
observemos algo aquí. Como es un triángulo equilátero, el triángulo DFC es un triángulo equilátero, la medida de sus lados son iguales. Yo sé que una de sus medidas vale 2, entonces esta medida va a ser 2 y este de acá también va a ser 2. El triángulo AR también es otro triángulo equilátero. Una de las medidas de su lado vale 4, esta medida aquí va a ser 4 y la medida de aquí va a ser 4. Entonces, ahora observemos algo. Si este ángulo de aquí vale 60 y el ángulo que está aquí vale 60, el ángulo que B, o sea, el ángulo ABC, ¿cuánto también va a valer? Si acá tengo 60 y 60, este ángulo también va a valer 60. Entonces yo puedo decir aquí que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Entonces yo voy a decir que el triángulo ABC va a ser un triángulo equilátero. Entonces, como es un triángulo equilátero, la medida de sus lados también van a ser iguales. Yo observo que uno de sus lados vale 4 más 2, 6. Entonces, si uno de sus lados vale 6, la medida de los otros lados también va a ser 6. Entonces, BC va a ser 6, pero ya tengo 2. ¿Cuánto le faltaría para ser 6? Le faltaría 4. Entonces, esta medida de aquí va a ser 4. De la misma forma, el lado AB también va a valer 6. Si acá tengo 4, le faltaría 2 para que sea 6. Entonces, yo voy a decir aquí que la medida AB va a ser igual a BC y a su vez también va a ser igual a AC. Y eso va a ser igual a 6. Entonces, la medida de sus lados vale 6. Ahora, para yo poder hallar el área de esta región, lo que voy a hacer es operaciones con áreas. En este caso, vamos a hacer resta de área. Ahora, para yo poder hallar el área de esta región, lo que voy a hacer es hallar o obtener el área de todo el triángulo, o sea, el área de la figura total, y le voy a quitar el área de las partes no sombreadas. ¿Cuáles son esas partes no sombreadas? El triángulo AED y también le voy a quitar el triángulo DFC. Quito estos dos triángulos y me quedaría la región sombreada. En este caso, a la región sombreada le voy a llamar S. Esa va a ser el área que voy a hallar. Y para hallar esa área va a ser por la siguiente fórmula. S va a ser igual, S viene a ser el área sombreada, va a ser igual al área de todo el triángulo, en este caso el triángulo ABC. Entonces va a ser el área del triángulo ABC. Tengo el área del triángulo ABC y le voy a quitar el área de la parte no sombreada. El área del triángulo AED y el área del triángulo DFC para quedarme con la parte sombreada. Entonces, a todo ese triángulo le voy a quitar el área del triángulo AED. Voy a quitarle el área del triángulo AED. Y también le voy a quitar el área del triángulo DFC. Entonces también le quito el área del triángulo DFC. Entonces, a todo el triángulo que voy a hallar su área, le voy a quitar el área de este triángulo y el área de triángulo. Entonces obtengo el área de la región sombreada. Entonces, desarrollemos eso. Tengo el área sombreada, va a ser igual. El área del triángulo ABC. Recuerda que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Vamos a usar su respectiva fórmula. Su fórmula viene a ser el lado, que vale 6, al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 4. Y eso le voy a restar el área del triángulo AED. El área del triángulo AED también es un triángulo equilátero. Entonces puedo usar la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. Necesito simplemente la medida de su lado, que viene a ser 4, elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 4. Y ahora le voy a quitar el área del triángulo DFC. El área del triángulo DFC, la medida de su lado, que es 2, elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Recuerda que también es un triángulo equilátero. Entonces desarrollamos esto, tendría que el área va a ser igual 6 al cuadrado, 36 por raíz cuadrada de 3 sobre 4, menos 4 al cuadrado, 16 por raíz cuadrada de 3 sobre 4, y menos 2 al cuadrado, 4 por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces, el área de la región sombreada va a ser igual. Observo que es una resta de fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador. Entonces coloco el mismo denominador 4 y voy a restar los numeradores. Tendría 36 raíz cuadrada de 3, menos 16 raíz cuadrada de 3 y menos 4 raíz cuadrada de 3. Entonces el área de la parte sombreada va a ser igual. 36 menos 16 va a ser 20 raíz cuadrada de 3. Menos 4 sería 16 raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 4. Entonces el área de la parte sombreada va a ser igual. 16 entre 4, eso se puede
simplificar. Cuarta y cuarta. Entonces a mí me quedaría 16 entre 4, 4 por raíz cuadrada de 3 unidades cuadráticas. Entonces el área de esta parte sombreada, que es S, va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 3 unidades cuadráticas. Entonces esta va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, hallar el área del triángulo ABC. Entonces me piden hallar el área de este triángulo ABC. Y me dan de dato que AR vale 2 y que BC vale 10. Entonces BC, todo esto, vale 10. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo que tengo una circunferencia inscrita en un triángulo, o sea, una circunferencia que está dentro de un triángulo. Y yo cuando tenía una circunferencia que estaba dentro de un triángulo, hay una fórmula especial para eso. Entonces, para yo hallar el área del triángulo ABC que contiene una circunferencia, eso va a ser igual al semiperímetro multiplicado por el radio. Tener presente aquí que R va a ser radio, porque pertenece a una circunferencia inscrita. Entonces, R, en este caso, para la circunferencia inscrita en el triángulo, vale 2. Como yo ya tengo la medida del radio, me faltaría hallar el semiperímetro de mi triángulo. Ahora, observemos algo. Yo observo aquí los puntos de tangencia P, Q y R. Esos son puntos de tangencia para la circunferencia. Ahora, yo sé por definición, recordando su tema de circunferencia, de un punto de tangencia, en este caso de dos puntos de tangencia para una circunferencia a un punto exterior, en este caso A, esas distancias van a ser iguales. O sea, de un punto exterior a sus puntos de tangencia de una circunferencia tienen la misma distancia. Entonces, como tienen la misma distancia, AR va a ser igual a P. Si esto vale 2, esta medida va a ser 2. Ahora, de la misma forma voy a trabajar acá. Tengo el punto C, que se va a trazar rectas tangentes a la circunferencia. En este caso, RC y QC. Por definición, yo sé que este punto va a tener la misma distancia a los puntos de tangencia de una circunferencia. Entonces yo voy a decir que estas dos medidas van a ser iguales. De la misma forma, yo observo que P es un punto externo a una circunferencia y se trazó líneas tangentes y que chocan en punto de tangencia P y Q. En otras palabras, la distancia PB y BQ van a ser también la misma. Esto también van a ser la misma distancia. Ahora, observemos algo. Como yo no sé cuánto vale RC, le voy a colocar la medida de M. Como esta medida es igual a esta, acá también le voy a colocar M. Como yo sé que BC vale 10 y esta distancia es M, la distancia BQ va a ser 10 menos M. Y como esta distancia BQ es igual a la distancia BP, esta distancia también va a ser 10 menos M. Ahora si puedes percatar, ya tengo la medida de todos los lados de dicho triángulo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar el semiperímetro. Hallamos el semiperímetro. Entonces voy a decir que el semiperímetro va a ser igual a la suma de los lados. En este caso sería 2 más 10m, 2 más 10m, o perdón, 10 menos m, más. Yo acá observa que BC, ya no voy a sumar 10 menos m más m, sino de frente voy a ponerle 10. Porque yo tengo de dato que BC vale 10. Todo esto más hace que vale 2 más m. Sería 2 más m. Todo esto sobre 2. Entonces yo diría que el semiperímetro va a ser igual. Observemos aquí algo. Menos m más m. Eso se van a eliminar porque m menos m, eso es igual a 0. Entonces yo tendría acá 2 más 10, 12. Y 10 más 2, 12. Y 12 más 12, 24. Todo esto sobre 2. Entonces yo ya sé cuánto es el valor del semiperímetro. El semiperímetro vale 12 unidades. En este caso 12 metros. Ahora, entonces reemplacen la fórmula. Recuerda que mi fórmula para un triángulo que contiene una circunferencia viene a ser el semiperímetro por el radio. Entonces, hallamos el área del triángulo ABC va a ser igual al semiperímetro multiplicado por su radio. Entonces el área del triángulo ABC va a ser igual. Semiperímetro ya lo tengo, vale 12. Multiplicado por el radio, que vale 2.
Entonces el área del triángulo ABC va a ser igual a 12 por 2, eso va a ser igual a 24 metros cuadrados. Entonces el área de un triángulo que contiene una circunferencia inscrita en el triángulo va a ser igual a 24 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, calcule el área de la región triangular AOC. Entonces me piden el área de esta región sombreada, el triángulo AOC. Si me dicen que AB vale 6 y BC vale 8. Entonces yo observo que AB vale 6 y BC vale 8. Entonces vamos a hallar el área de este triángulo. Yo observo que este es un triángulo rectángulo ABC. Entonces yo voy a decir aquí del triángulo rectángulo ABC. Voy a hallar la medida de la hipotenusa. Recuerda que AB viene a ser cateto y BC es cateto. Faltaría hallar la medida de la hipotenusa C. Entonces yo voy a decir que AC al cuadrado va a ser igual 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Que estoy aplicando teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuánto valdría eso? Vamos a desarrollar. Yo tendría aquí que AC al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64. Entonces yo tendré aquí que AC al cuadrado va a ser igual 36 más 64, eso es igual a 100. Entonces yo tengo la medida de la hipotenusa C, eso va a ser igual a 10, porque este potencia 2 pasa como raíz y tendría raíz cuadrada de 100, eso es igual a 10. Entonces la medida de la hipotenusa va a ser 10. Ahora, también piden hallar el área del triángulo AOC. Entonces lo que voy a hacer es, como en este triángulo tengo la medida de AC que va a ser la base, me faltaría trazar la altura. Entonces yo voy a trazar la altura que es desde el punto B hasta este punto de tangencia. Esto es 90 grados. Eso va a ser la altura. Ahora, observa algo. Yo sé por definición de circunferencia, por las propiedades, que del centro trazas a su punto de tangencia a una circunferencia siempre choca perpendicularmente. En otras palabras, esta distancia va a ser R, que va a ser el radio de la circunferencia. Entonces yo necesito hallar el radio de esta circunferencia para poder aplicar mi fórmula del área del triángulo. Entonces, para eso, para poder hallar el radio de una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, en este caso en un triángulo rectángulo, voy a usar el teorema de Poncelet. Entonces yo digo, del triángulo ABC, voy a usar el teorema de Poncelet. Entonces, por el teorema de Poncelet, ¿qué me dice el teorema de Poncelet? Que si yo sumo los catetos, en este caso, la suma de los 6 más 8, la suma de los catetos, eso va a ser igual a la hipotenusa, que vale 10, más 2 veces la medida del radio que está dentro del triángulo rectángulo. En este caso, 2 veces R. A partir de aquí voy a hallar el valor de R. 6 más 8, 14. Esto es igual a 10, más 2 veces R. 10 pasar a restar sería 4 igual a 2R. Entonces el valor de R va a ser igual a 4 entre 2, 2. Entonces yo ya tengo el valor del radio. El radio va a ser igual a 2. Entonces este radio viene a ser la altura de ese triángulo. Entonces, vamos a hallamos, en este caso, el área del triángulo AOC. Entonces, el área del triángulo AOC va a ser igual. Base, que viene a ser AC, multiplicado por la altura, que viene a ser el radio. Todo esto sobre 2. Estoy usando la fórmula del área de un triángulo. Entonces, el área del triángulo AOC va a ser igual. La base vale 10, multiplicado por el radio, que vale 2. Todo esto sobre 2. Entonces, yo observo aquí que el 2 con el 2 se van a simplificar. Entonces, me quedaría el área del triángulo AOC va a ser igual simplemente a 10 metros cuadrados. Entonces, a mí me pidían hallar el área del triángulo AOC. Entonces, el área del triángulo AC de base 10 y altura 2 va a ser igual a 10 metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.